Vamos ahora a realizar algunos ejercicios sobre la presión. Ejercicio 1. En la figura, el peso del objeto A tiene un peso de 50 kilogramos fuerza, Si el área de su base es de 25 centímetros cuadrados, esta área de aquí para acá, esto, ¿cuál sería la presión sobre la superficie de B? ¿Qué presión está ejerciendo sobre esa superficie del cuerpo B? La fórmula que voy a utilizar es la primera que vimos en este tema. Presión es igual a fuerza sobre área o superficie. Entonces la presión es igual a la fuerza es el peso, 50 kilogramos fuerza, entre el área, o sea la superficie, que son 25 centímetros cuadrados. Dividimos 50 entre 25 y nos da 2. La presión es de 2 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que en cada centímetro cuadrado de la superficie, de esta superficie, actúa una fuerza de 2 kilogramos. 2 kilogramos fuerza. ¿Cuál es la presión total del gas que proviene de un balón conectado a un manómetro si la presión de la atmósfera es de 700 milímetros de mercurio y la presión manométrica es de 180 centímetros cuadrados? Aquí está la situación, lo acabamos de comentar y aquí están los datos complementarios. Para calcular la presión de ese gas vamos a utilizar esta fórmula. La presión del gas es igual a la presión de la atmósfera más la presión manométrica, la presión de ese gas encerrado. Esto es la suma de ambas. 700 milímetros de mercurio es el caso de la presión de la atmósfera y 180 centímetros, que es el caso de la presión manométrica, la presión de ese gas. La suma de ambas es de 250 centímetros de mercurio. Esa es la presión del gas, la presión total del gas. Ejercicio 3. El corazón de una persona tiene en su base un área de 0.075 metros cuadrados y una altura de 0.02 metros. Preguntas. La primera, ¿cuál es la masa de la sangre contenida en el corazón? Y la segunda, ¿cuál es la presión ejercida por la sangre en ese corazón? Primero vamos a calcular el volumen. ¿Cómo? Con la fórmula. Volumen es igual al área por la altura, que son los datos que me dieron. Esto es 0.075 metros cuadrados por 0.02 metros. Nos va a dar un volumen de 0.015 metros cúbicos. Con ese dato vamos a calcular ahora la masa. Para eso vamos a utilizar la fórmula que dice que la masa es igual a la densidad por el volumen. Pero para ello debemos de saber cuál es la densidad de la sangre. Y el dato no me lo dieron, lo investigamos, es de 1.06 gramos por centímetro cúbico. No me sirve porque el volumen lo tengo en metros cúbicos. Pero esto es lo mismo que 1.06 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. Este es el dato que voy a manejar junto con este de volumen. Reemplazamos los datos en esta fórmula, la que dice que la masa es igual a densidad por el volumen, y tendremos entonces que la masa va a ser igual a multiplicar 1.06 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico por 0.015 metros cúbicos, lo cual nos da un valor de 15.9 kilogramos. Esa es la masa de sangre que contiene este corazón, con estas características. Vamos a calcular ahora entonces la presión en ese corazón. Recordemos que la presión es igual a la fuerza sobre el área o superficie. Entonces vamos a hallar esa fuerza. La fuerza, recordemos, es igual a la masa por la aceleración debido a la gravedad. Por lo tanto, será igual a 15.9 kilogramos, dato que recién encontramos, por 10 metros por segundo al cuadrado, o pueden utilizar 9.8 o 9.81. Si multiplicamos entonces nos dará 159 newtons. Por último vamos a calcular la presión, y la presión se calcula con esta fórmula. Presión es igual a la fuerza entre el área o superficie. Dividimos 159 newtons entre 0.075 y resulta 2120 newtons por metros cuadrados, es decir, 2120 pascales. Newton por metro cuadrado son pascales, ya lo dijimos. Ejercicio 4.
Calcular la presión que soporta un objeto cuando está sumergido a 10 metros bajo el agua. El peso específico del agua es 1 kilogramo fuerza por cada litro. Primero vamos a calcular la presión. Con la fórmula, presión es igual a la densidad por la aceleración debido a la gravedad por la altura. Pero como la densidad por la aceleración debido a la gravedad es igual al peso específico, usamos la fórmula presión igual a peso específico por altura. El peso específico del agua es 1 kilogramo fuerza por cada litro. Tenemos lo siguiente, que la presión es igual al peso específico por la altura. El peso específico es 1 kilogramo fuerza por litro por la altura, que son 10 metros. Entonces tendremos que la presión es igual a 1 kilogramo fuerza entre 1000 centímetros cúbicos. Eso es 1 litro. Este centímetros cúbicos es centímetro por centímetro por centímetro, o sea 3. Uno de esos 3 se cancela con este y nos quedan 2. Por lo tanto, al hacer la operación tendremos que la presión es de 1 kilogramo fuerza por cada centímetro cuadrado. Esa es la presión que soporta un objeto a 10 metros bajo el agua. Principio de Pascal. Habíamos comentado ya que en los fluidos la presión no se transmite igual que en los sólidos. La presión en un fluido va a depender solamente de la profundidad, y si hay un aumento de presión en la superficie, esta presión se va a transmitir igual a todos los puntos del fluido, como se ve aquí. Aplicamos una presión aquí y esa presión dentro de ese líquido se manifiesta igual, por eso se dice íntegra y en todas direcciones. Chéquenlo. Y de aquí se deriva el principio que estableció este señor, que se llamó Blaise Pascal. La presión aplicada en un fluido confinado, encerrado pues, aumenta la presión en todos los puntos del fluido en la misma cantidad. Observemos el siguiente caso. Hay un émbolo, una jeringa y una esfera hueca. Tiene orificios en todos los extremos. Y luego se ejerce presión sobre el émbolo. El agua sale por todos los orificios con igual presión. Esto se explica por el llamado principio de Pascal, por esto. La aplicación más práctica de este principio es la llamada prensa hidráulica. ¿Qué es la prensa hidráulica? Es un mecanismo que se emplea para levantar cosas pesadas, por ejemplo autos. Una prensa hidráulica consiste en 2 cilindros con 2 émbolos, pero estos tienen distinto diámetro. Veámoslo aquí. Tenemos 2 émbolos, uno con un área A y el otro 4 veces mayor. Aplicando el principio de Pascal, las presiones son iguales. La presión 1 aquí va a ser igual a la presión 2 acá. Y las fórmulas que se obtienen es F1 sobre A1 igual a F2 sobre A2. Pero este es 4 veces mayor, entonces es 4 veces A1. Despejando, F2 va a ser igual a 4 veces la fuerza 1, 4 veces aquí. Aquí se ve. Quiere decir que se aplica una fuerza F, acá voy a obtener una fuerza 4 veces mayor. Ahí la importancia que mencioné de la prensa hidráulica. Y aquí lo tenemos en un esquema. El pistón es el émbolo. Este es un émbolo pequeño, este es un émbolo grande. El área es mayor comparada con esta. Veamos qué pasa en este punto, en el punto C. Aquí la presión es la misma si vengo de la izquierda o si vengo de acá. Eso es el principio de Pascal. Y aquí explicamos lo anterior. Si se empuja el pistón A, se ejerce una fuerza en A, pero ese pistón tiene una superficie. Entonces ahí se produce una presión. La presión va a ser igual a la fuerza en A sobre la superficie A. Pero si se aplica el de la derecha, la presión va a ser presión en B igual a la fuerza en B sobre la superficie en B. Si igualamos esas presiones aplicando el principio de Pascal, tendremos lo siguiente. Presión en A es igual a la presión en B, o sea, fuerza en A sobre superficie A va a ser igual a fuerza en B sobre superficie en el punto B. Esto es lo que se conoce como fórmula de la prensa hidráulica. Y aquí está otra aplicación de la prensa hidráulica. Se aplica una fuerza en el émbolo menor y se multiplica en el émbolo mayor. Veamos algunas aplicaciones prácticas de este principio de Pascal. Este tonel está cerrado, herméticamente cerrado, y tiene un tubo en la parte superior.
Se le llena con agua y al ir subiendo la presión se va incrementando en el tonel hasta que se rompe. Este experimento lo realizó Blaise Pascal. Se le llama en su honor tonel de Pascal. Y esta es la aplicación de la prensa hidráulica. Con una pequeña fuerza se puede levantar un auto. La persona que lo va a lavar simplemente aplica una fuerza en una palanca y con esta es capaz de levantar el auto. Otra aplicación de la prensa hidráulica, una grúa hidráulica. El freno es una prensa hidráulica. Parecería ilógico, pero con la sola presión que ejerce una persona en el pedal del freno es lo que hace que el auto se detenga. ¿Cómo funciona? Se aplica una presión y esta es sobre un émbolo muy pequeño. Esta presión comprime y se incrementa la fuerza acá en las balatas, de tal forma que al incrementarse esa presión aumenta también la fuerza sobre ellas y por lo tanto es capaz de detener el auto con tal brusquedad. Y este es un elevador hidráulico hecho en casa con jeringas. Es también aplicando el principio de Pascal. ¿Cómo funciona? Véanlo. Así funciona este elevador hidráulico. Uno más, un compresor o un aplastador hidráulico. También hecho con jeringas. Vean. Aquí se colocaría lo que se quiere comprimir, se le aplica la fuerza y lo aplasta, un aplastador hidráulico, por ejemplo, una mandarina. Veamos cómo funciona. Le aplica presión, se incrementa en el otro extremo y rompe la membrana de esta mandarina, la penetra. Un aplastador hidráulico. Vean qué pasaría con una lata. Con esto se dan cuenta de la importancia de la utilización de la prensa hidráulica que se basa en el principio de Pascal. Ejercicios del principio de Pascal, específicamente de la prensa hidráulica. Número 1. Calcular la fuerza que se necesita aplicar para levantar un auto de 1000 kilogramos fuerza, vean el esquema, con una prensa hidráulica que tiene pistones de diámetros de 2 centímetros y 50 centímetros. Este diámetro es de 2 centímetros y este es de 50 centímetros. Recordar que la presión en el interior de esta prensa es la misma. Dentro de este fluido la presión es la misma. O sea que la presión en A es igual a la presión en B. Pero la presión en A va a ser igual a fuerza A sobre superficie en A. Y esta va a ser igual a la presión en B, o sea, la fuerza en B sobre superficie en B. Recordemos que esta es la fórmula de la prensa hidráulica. Como lo que quiero calcular es FA, tengo que despejarla de aquí. Le estorba SA. Está dividiendo, va a pasar multiplicando acá arriba. Así. FA va a ser igual a FB por SA sobre SB. Recordar que S es superficie y F es fuerza. No conozco la superficie, conozco el diámetro. La fórmula que relaciona la superficie con el área es pi por radio al cuadrado, pero no me están dando el radio, me están dando el diámetro. Sin embargo, conociendo los diámetros, conozco también los radios. El radio es la mitad de cada una de ellas. Entonces quedará así. La fuerza en A va a ser igual a la fuerza en B por la superficie en A. La superficie es pi por radio A al cuadrado sobre pi por radio B al cuadrado. Estos son las superficies, estas fórmulas. Hay un factor común que es pi. Se cancelan y nos queda así la fórmula. Fuerza en A va a ser igual a fuerza en B por el radio A al cuadrado sobre el radio B al cuadrado. Ahora sí, sustituyendo, tendremos que la fuerza en A va a ser igual a 1000 kilogramos fuerza por el radio de A. El diámetro era 2 centímetros, el radio es la mitad, recuerden. Entonces es 1 centímetro. El radio de B, el diámetro de B era 50 centímetros, su radio es 25 centímetros. Elevamos 1 al cuadrado, es 1. 25 al cuadrado, 25, 625. Dividen 1 entre 625 y lo multiplican por 1000 y les va a dar
1.6 kilogramos fuerza. ¿Por qué kilogramos fuerza? Porque este centímetro cuadrado con este centímetro cuadrado se cancelan, nos quedan únicamente kilogramos fuerza. Entonces esta es la fuerza que se necesita aplicar. Apenas 1.6 kilogramos fuerza, menos de 2, y podemos levantar 1 tonelada, 1000 kilogramos fuerza.